que nacen con el más elemental, el que se ve acá un poquitito más claro, en un gris más claro, ¿no? Que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro básico, el cerebro que tienen básicamente los reptiles, ¿sí? Y que fue una evolución dentro de los seres vivos. Ahora, ¿por qué dije el perrito? Porque el perrito, sus antepasados, no es el perrito que está dibujado acá, incorporó sobre ese cerebro básico reptiliano y en base, dicen algunos, sobre la sensibilidad olfativa, desarrolló otro cerebro que tenía algunas ventajas respecto del anterior, ¿no? O sea, básicamente las ventajas que tenía, que le incorporó este cerebro llamado límbico o emocional, primitivo, en el caso de los animales, de los mamíferos, le incorporó la posibilidad de la memoria y del aprendizaje. El registro de la memoria le permitió el aprendizaje. Tal es así que por eso es que los mamíferos en general pueden ser adiestrados, ¿no? Porque conservan, ¿no? Registro de su memoria. El resto, o sea, la familia de los humanos, incorporó a esos dos cerebros un tercer cerebro, pero siempre como una construcción por encima del anterior, que es llamado neocórtex, el cerebro, digamos, racional. Ahora, yo les voy a intentar leer, para no falsear, cómo funcionan estos tres cerebros en el humano ante cualquier estímulo que recibimos, ya sea un estímulo interno nuestro o externo. ¿Está más o menos claro eso? Sí. Y dice esto, lo que anoté acá es, ante un estímulo, el cerebro instintivo, el primero, genera una alerta y provoca cambios corporales que desequilibran el estado homeostático. La palabra homeostático se refiere a equilibrio, ¿no? Que desequilibran el estado homeostático del cuerpo. El cerebro emocional, cuando estamos hablando es del límbico, recibe las necesidades corporales generadas por el instinto y las acciones que éste ha emprendido para devolverle al cuerpo su equilibrio. O sea, este primero, por ser el más rápido, actúa primero. Y por ser más rápido y actúa primero, ya le está transmitiendo al segundo, que es el límbico, una movilización en determinadas actitudes. ¿Qué tiene que hacer, o qué es lo que hace en realidad? Es, básicamente, acepta eso que le manda el sistema básico y está de acuerdo o no con las acciones emprendidas. Dice, vamos por el buen camino, y entonces seguimos por acá, o no, mirá, la chingamos fiero, es por otro lado. O sea, dicho de otra manera, o sea, nos encontramos frente a una rama, alguien caminando, está oscuro, y el cerebro instintivo lo que primero genera es que hay que conservar la especie, dijimos. Entonces hace un movimiento para evitar esa rama.
Ahora, ¿qué ocurre? Inmediatamente, de hecho, ese movimiento, de haber hecho esa actitud, pasa al otro cerebro, el cerebro límbico, y el cerebro límbico dice, ¿a vos te parece que esto realmente es una víbora? No, a mí me parece que es una rama. Pero puede pensar, casi me saco un ojo. Pero puede pensar que casi me saco un ojo. Por ejemplo, porque exactamente. Tiene que ver con la emoción. Claro, y ya ahí está pensando, ya está pasando a este otro cerebro que dice, mira, la verdad que está bien que se haya corrido así, porque si no se sacaba un ojo, ¿no es cierto? Pero la próxima vez trata de tener un poquito más de cuidado, ¿no es cierto? Porque, en fin, lo que quiero decirles es que estos actúan en un tándem constante, en un constante tándem, y lo que le aporta el cerebro límbico es la posibilidad de registrar esa situación que ha pasado, ese hecho, ese estímulo que ha pasado, con algo, llamémosle, relacionado con la emoción. O sea, cuando vimos esa rama y nuestro instinto nos hizo mover, porque pensamos que era una víbora, en realidad quedó registrado eso en nuestra memoria, con un gran temor. Porque hasta que, como bien dice María Rosa, descubrimos que no era, pero me podía haber sacado un ojo, digamos, lo vivimos como una amenaza importante. Ya que nombré la palabra emoción por primera vez, sería bueno, se habla mucho de la emoción, ¿no? Y mucho tiene, por la etimología, que tiene que ver con el movimiento. O sea, lo que es cierto, según coinciden casi todos los estudiosos y gente que sabe en esto, es que no hay emoción sin movimiento. Pero también no es menos cierto que algunos difieren en el sentido que movimiento hay previamente con la actitud instintiva de conservación de la especie, y que es ese movimiento el que genera el estado emocional. Dicho esto, porque, digamos, algunos han planteado ya hace tiempo la disyuntiva de que tenemos miedo porque corremos, o sea, tenemos la emoción miedo porque corremos, o corremos porque tenemos miedo. Yo por ahí se los planteo, ¿no? En general, hay una tendencia a decir que corremos porque tenemos miedo. Hay un señor que ya por ahí, por fines del 1800, demostró que en realidad tenemos miedo porque corremos. O sea, nuestro sistema primario nos ha aconsejado, nos ha compulsado a correr porque ante un peligro, y nosotros lo que intenta hacer el sistema límbico es tratar de ver cómo puede resolver ese problema que le ha generado el hecho de correr. Ahora, ¿qué es una emoción? Acá anoté que es la reacción del sistema límbico, de este sistemita, el que tenían los perros en su origen, frente al cambio del estado corporal. Esto por ahí está relacionado con esto que les dije de si corremos porque tenemos miedo o no. Del estado corporal generado por las actuaciones desencadenadas por la reacción instintiva. Pero también por un pensamiento. O sea, qué cosa extraña, ¿no? O interesante, que reacciona porque reaccionó primero, pero también puede reaccionar porque este otro tiene un pensamiento que lo motiva a reaccionar.
O sea que esto demuestra de que en el ser humano los tres cerebros funcionan en tándem, funcionan cada uno a su velocidad de funcionamiento, pero están íntimamente relacionados. Lo que ocurre que como las emociones, cuando intentamos hacer la experiencia si a ustedes les resultaba agradable o desagradable la frase que les había dicho, lo que incorporan las emociones es ese color especial, esa emotividad especial a la experiencia, ¿no? Entonces, por eso decimos que tiñe nuestra vida, porque le otorgan color, le otorga cualidades que ni el sistema primitivo ni el racional se lo otorga. O sea, nosotros emocionalmente sentimos cosas que no las sentimos a través del pensamiento puro y menos aún con la reacción primaria. Dentro de las emociones se suelen agruparlas en emociones básicas y emociones, llamémosle secundarias, por darle un nombre. Las emociones básicas son las que normalmente conocemos: el miedo, el asco, la ira y la tristeza. Exactamente. Ahora, lo que es interesante, y me pareció también planteárselos esta noche, es por qué será que estas emociones básicas nos dicen los autores que están presentes en cualquier ser humano en todo el mundo. O sea, cualquiera puede rescatar la sensación, el movimiento corporal del miedo, del asco, del temor, de la ira, y todos reaccionan de la misma manera. Entonces, quizás porque haya un aspecto de las emociones que no son muy claramente explicitadas, pero tienen que ver con la comunicación. O sea, el ser humano originalmente, antes de tener la palabra, antes de tener el lenguaje, tenía que tener modos por los cuales comunicarse, y lo gestual viene siempre primero. O sea, los que han cursado ya algunos niveles de la red SANAR sabrán o habrán visto de que lo gestual es más importante en una comunicación que lo que se dice, ¿no? Y bueno, acá tenemos ya una relación ancestral de que por qué es así. Porque nuestros antepasados generaron estos mecanismos de las emociones básicas comunes a todos, porque con ellas nos comunicábamos. Cosa que luego, en algunos casos, por determinadas culturas se trató de corregir, de que no sea tan expresiva esa cuestión gestual de las emociones, y que además quizás en nuestra vida contemporánea resulta que intentamos disimularlas, y a veces ignorarlas o intentar ignorarlas, cosa que en realidad es bastante serio, porque nuestro desarrollo humano, el desarrollo de nuestro cerebro, fue hecho
precisamente no para que las sean ignoradas las emociones, sino todo lo contrario, para que las emociones nos guíen en un proceso de toma de decisiones lo más rápido posible. O sea que el sistema emocional es un sistema que, si bien de alguna manera a veces hace un cierto atajo entre lo analítico, lo racional, en realidad, como está basado básicamente en nuestras experiencias personales y nuestras experiencias personales emotivas, son un buen primer paso para tomar decisiones rápidas, urgentes, que luego sean verificables posteriormente por el neocórtex, o sea, nuestra mente racional. Y en la medida que intentamos acallarlos, intentamos no darles bolilla, bueno, creo que no estamos haciéndonos un favor, nos estamos haciendo en realidad un flaco favor. Acá, justamente a raíz de eso, anoté que no debemos ver las emociones como una contraposición a la respuesta racional, sino como una guía rápida de acceso a la misma. Un atajo que nos permita tomar una decisión preliminar rápida antes que las consecuencias de una situación urgente, por supuesto, se entiende, sean irreparables. Un filósofo que se llama Antonio Dalmaso dijo que la racionalidad no puede ser entendida de manera separada de la emoción. No basta con saber analizar, dijo él, hay que saber sintetizar y elegir. Es tomar decisiones. Y eso la emoción nos ayuda casi instintivamente a hacerlo. Prueba de ello es que todos los que nos quieren vender algo no nos venden nada desde lo racional o desde una evaluación de lo racional que tiene ese producto, sino de la emocionalidad que nos genera ese producto. No es casual que los autos en este momento que se nos venden en general a los hombres, en general digo, tienen todas las curvas y las sinuosidades propias que nos relacionan con emociones que tienen que ver bastante con lo sexual y lo femenino. Y ahí, además de eso, un montón de otras cosas, ¿no? Quiere decir que querramos nosotros aceptarlo o no querramos aceptarlo, eso está en decisión nuestra, la emocionalidad está tan presente que si no lo utilizamos y no somos conscientes de nosotros de utilizarlo correctamente y lo mejor posible, lo que sí estamos seguros es que otros sí lo usan y no precisamente en nuestro beneficio. Bueno. Porque nos hacen trampa a veces las emociones. Y sí, y también nos hacen trampa los que usan nuestras emociones. Bueno, vamos a ver, dijimos que las emociones por naturaleza son rápidas, intensas y tienen una corta duración. Son como relámpagos que iluminan determinadas cosas, ¿no? Bien o mal, como diría Mario Rosa, y con algún criterio, ¿no? Porque por algo nosotros hacemos hincapié en lo racional. ¿Por qué? Porque es bastante más sencillo, es la única manera en realidad de corregir ciertas distorsiones que también nos produce la emocionalidad exacerbada. O sea, gerenciar la emocionalidad es bastante más complejo. Es una tarea bastante más compleja que corregir distorsiones cognitivas, sin lugar a duda. Pero volvamos a esta naturaleza que tienen las emociones, de que son intensas y de corta duración. Ahora, ¿qué pasa cuando una emoción que tendría que tener esa característica, se retroalimenta sobre sí misma de manera que queda estancada en nuestra psiquis
Entonces ahí hablamos de algo distinto, que es un estado de ánimo. O sea, un estado de ánimo vendría a ser una emoción que por alguna razón se retroalimentó a sí misma y que queda estancada y genera un estado de ánimo. Ya ahí por ahí podemos entrar a relacionar más, porque hay gente que tiene estancadas algunas emociones, o sea, quizás la tristeza genera un estado de depresión, un estado de ánimo depresivo, quizás el miedo estancado genera, entre otras cosas, un estado de ansiedad, pero en realidad los estados de ánimo no son, los menciono, pero no son tan fáciles de estudiar como el tema de las emociones. Pero lo que sí es bueno, que tengamos conciencia de que determinados estados de ánimo pueden estar tiñendo nuestra realidad constantemente. Quizás la cara que tengamos en este momento, el gesto que tengamos en este momento, puede deberse a esos estados en el cual existe alguna emoción ahí anclada, no suficientemente trabajada, y que nos genera malestar. Por eso, para que no nos preocupemos demasiado, vamos a decir qué es lo que se requiere salir de un estado de ánimo. O sea, sabemos cómo se entra a través de esa emoción estancada. Ahora, ¿cómo salimos? Hay dos elementos que tienen que haber para poder salir de un estado de ánimo. El primero es que la sensación que ha originado esa emoción básica desaparezca. Lo cual naturalmente es difícil que desaparezca, requiere trabajo. Y la segunda, que el raciocinio, nuestro raciocinio esté dictando una disminución de la excitación en el sistema límbico, en el sistema de las emociones. O sea, ahí sí podemos trabajar más. O sea, porque podemos trabajar desde el pensamiento hacia la emoción. Y es por eso que es lo que hacemos en realidad en la Red Sanar. Digamos, todo esto que estamos hablando de la emocionalidad, de los estados emocionales, de cómo tiñen nuestra vida en algunos aspectos, ha sido estudiado desde hace bastante tiempo. Uno de los que más ustedes deben conocer es Erich Fromm. ¿Y qué dice él respecto? No es un inventor específicamente del tema, pero sí tiene que verlo, ¿no? Tiene mucho que ver. Y sí habrán oído hablar de la inteligencia emocional, que es la capacidad que tenemos los humanos para gestionar nuestras emociones a fin de adaptarnos a circunstancias propias y de nuestro entorno. Capacidad que como tal podemos desarrollar y mejorar durante el transcurso de nuestra vida. O sea, todo lo que sea una capacidad, bienvenido sea, porque es algo que podemos encarar y desarrollar. David Goleman, que es quien escribió allá por el 1995, sobre la inteligencia emocional, hizo mención que para él había 3 elementos que tomar muy en cuenta para lograr esos objetivos. Una es tener capacidad de percibir la emoción. Es un poco lo que intenté hacer al principio, que registremos a ver qué nos
¿Qué nos pasa? Que nos mueve las tripitas, nos mueve la colita, nos pone apáticos, algo. Luego, la comprensión de la emoción, que es conocer un poco sobre esa emoción. Y finalmente, la regulación de las emociones, que son las estrategias que proponen para poder de alguna manera dialogar en base a haberlas conocido, de haber tomado conciencia de que tienen que ver con nosotros, cómo trabajamos con ellas en la regulación. Y para ello es fundamental aceptar que nos pasan, la aceptación, y el hablar sobre ellas, lo que se conoce como la alfabetización. Si todo lo que ponemos debajo de la alfombra sigue estando, aunque no se vea. Ahora, con posterioridad a este buen muchacho Goleman, hay un tal Lorenz Aguilera, es un barcelonés, que en el 2007, unos cuantos años luego, escribió un libro que se llama Más allá de la inteligencia emocional. Y dice que cada una de nuestras evolutivas capas cerebrales, estas tres, que él en realidad define que son 5, pero mantengámonos en nuestras 3, nos permiten una determinada inteligencia particular. Ustedes habrán oído hablar también de que últimamente no nos damos por la inteligencia como único bien, sino con inteligencias múltiples. Bueno, él insiste que cada uno de estos componentes de nuestro cerebro nos incorpora la posibilidad de inteligencias muy particulares que no son todas del mismo valor, pero que ayudan en su conjunto a generar lo que él llama una inteligencia eficaz. Perdón, ¿podés repetir el nombre del libro? Se llama Más allá de la inteligencia emocional. ¿Y de quién es? De Lorenz Aguilera. G-U-I-L-E-R-A. Gracias. Bien. Ahora hemos hablado de las emociones básicas, hemos hablado de los estados emocionales, pero también hay ciertos momentos en los cuales las emociones se nos salen de control, ¿no? Y a eso se llama arrebatos pasionales o emocionales, ¿no? Voy a leerlo para ver que no cometer un error. Dice que una emoción primaria o básica de gran intensidad, ella, puede apoderarse de la totalidad de nuestra mente y no dejar por un breve tiempo que la parte racional del cerebro pueda controlarla o inhibirla. Hablamos de controlarla o inhibirla. Es lo que se conoce como arrebato pasional y que en psicología se llama secuestro emocional. Eso no significa de que nuestras capacidades cognitivas hayan desaparecido, ¿no? Simplemente que, digamos, ha sido superada momentáneamente y esa emocionalidad que debe ser limitada en nuestra vida lo ocupa todo y invalida nuestro proceso de raciocinio. Hay una parte del límbico que se llama amígdala, que la deben haber escuchado muchas veces. Que no es la de la garganta. No. Que no es la de la garganta. Dice,
acá anoté porque me parece interesante. Cuando la amígdala pulsa el simbólico botón del pánico, cuando la amígdala pulsa el simbólico botón del pánico, se descarga un torrente de cortisol, que es otra de las hormonas que deben haber escuchado ustedes, que convierte a la amígdala en un detonante de una explosión de ira o de pánico, a la menor provocación interna o externa. O sea, cuando no podemos parar de gritar, sacados las casillas, estamos en lo que se llama un arrebato emocional. Para lo cual, qué bien vienen algunas cosas que vemos acá en la red, como por ejemplo el botón de pánico. El botón de pánico, ¿cómo lo podemos neutralizar? Lo podemos neutralizar no permitiéndole que avance. Y entonces ahí sí el botón de pausa nos da el tiempo para que nuestro organismo reprograme la información que está recibiendo y tenga el tiempo suficiente para procesarlo adecuadamente y dar una respuesta coherente. No sé qué... Estamos en la hora. Entonces vamos a finalizar. Siempre me queda este muchacho de la conciencia, el estado de conciencia personal, que en algún momento apareció. Yo quiero terminar esto que hemos tenido aprovechando la parte que yo considero más positiva de la emocionalidad, y es la que nos conecta con los sentimientos y los sentimientos positivos. Y para ver no solamente la faz negativa que puede llegar a tener, sino también aquella que le da un color, pero un color vivo, alegre y positivo a nuestra existencia, que nos permitamos por ahí pararnos y darnos lo más fuerte de los abrazos que podamos con nuestros compañeros, de modo tal de que la parte de la emoción y del sentimiento nos permita la mejor convivencia posible. Hagámoslo.